gloria a Dios para siempre. A ver qué mensajitos han llegado. A ver, el último era de Patti. Dice, desde mi camita presente mi pastor. Natasha nos dice, ¿qué le pasó a mi hermana Patti? Cuídese mucho, bendiciones. Amén, mi pastor, me dice Patti. Jorge Reyes nos dice, para la gloria de nuestro Dios. Es hora de clases. Amén, amén, amén. Patti nos dice, Natasha Fuente, amén. Cariños a la familia. Angelito Pilar está con nosotros. Dios le bendiga y bendiga el fruto de su vientre, mi hermana Angelito. Vi una hermosa foto allí a través de las redes sociales. El Señor le bendiga a usted, a su amado esposo, a su familia. El Señor les bendiga maravillosamente, ¿sí? Patti nos dice, amén, Señor, gloria a Dios. También vi a la hijita de nuestro hermano Carrillo, si mal no recuerdo. Carrillo es, bueno, no quiero meter la pata, no quiero equivocarme con el apellido. Hermoso cuando recibía los saludos de nuestra hermana Gladys Muñoz. Así que el Señor le bendiga, una bendición. Realmente a veces las redes sociales son para cosas que son vanas, ¿no? Pero hay cosas realmente muy bonitas, muy hermosas. Bueno, gracias a Dios que tenemos a través de una red social como esta poder compartir de la palabra del Señor. Angelito nos dice, gracias mi pastor. No, por favor, mi hermana, el Señor le bendiga. Como dice la Escritura, sea bendito el fruto de tu vientre. Gloria al Señor. Amén. Vamos entonces a la clase. Lo último que estuvimos viendo la semana pasada, empezamos con el punto número 12. Recuerde de hacer preguntas, por favor. No se quede con preguntas. Sería pecaminoso, mire. Sería pecaminoso quedarse con preguntas. Así es que si habían preguntitas, hágalo. Isaac Mauricio nos dice, amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Amados hermanos en Cristo. La seguridad del creyente. Estamos discutiendo. Lo que dijimos desde el punto número 12 es que con la seguridad eterna queremos decir que el creyente puede estar seguro hoy y para siempre que es salvo. Y que nada ni nadie lo va a sacar de esa posición. La salvación es un acto complejo de Dios. Vaya si es complejo. Ya llevamos 19 horas hablando de la salvación. Gloria a Dios. Y esto es breve porque hay libros que se han escrito acerca de la salvación. Natasha nos dice muchas gracias, bendiciones. Para la hermana Ángela. Entonces, la salvación es un acto complejo de Dios, por lo cual si creemos que la salvación se puede perder, hay hermanos que creen que se puede perder. Ustedes saben que no es mi postura. Yo respeto las posturas que no coincidan con las mías. No hay ningún problema, porque yo tuve la misma postura. Creen que se puede perder. También entonces habría que creer que los planes eternos de Dios se pueden frustrar, lo cual bíblicamente sería una herejía. Es decir, Dios vio la película completa de la humanidad desde antes de la fundación del mundo, sabe quién al final va a ser salvo, sabe quién se va a perder. No es que Él lo predeterminó, sino que Él, como ya vio la película, Él ya lo sabe, pero resulta que a mitad de camino la película cambió por algo que, dice Dios, esto no es lo que yo había visto. No, Dios no puede ser sorprendido en ninguna forma. Los que Él ya vio que van a estar en el cielo, son los que van a estar en el cielo. Los que Él ya vio que lamentablemente, a pesar de Él, a pesar de que Dios hace y ha hecho todos los esfuerzos por salvarlo, el esfuerzo máximo que es la entrega, la dádiva de su Hijo amado, el unigénito del Padre, el Señor Jesucristo, para morir en la cruz, y aún así algunos se niegan a creer y se niegan a arrepentirse, pues lamentablemente se perderán. ¿Dios sabe los que se van a perder? Sí. ¿Dios sabe los que van a ser salvos? Sí. A Él no lo va a sorprender nada, y en el medio nada va a poder cambiar, no por un determinismo, sino porque Dios ya sabe qué hay en el corazón y cuáles son las decisiones que cada ser humano va a tomar. Elenita Carrillo nos dice, tengo que cuidar mi salvación. Mire, y aunque usted no la cuide, en realidad el Señor la está cuidando. El Señor la cuida mejor que usted y mejor que yo. Por supuesto que tenemos que cuidarla en el sentido de que no nos podemos entregar a lo licencioso. No, ya dijimos, mi hermana Elenita, que el creyente es alguien que ha nacido de nuevo, tiene una nueva naturaleza. Por lo tanto, como tiene una nueva naturaleza, ama la santidad, ama la justicia, ama congregarse, ama al Señor, ama la segunda venida, ama su palabra. ¿Por qué? Porque tiene una nueva naturaleza. Su naturaleza fue cambiada. Ya no es más un tigre que desea la carne. Ahora es una preciosa gacela, ¿no?, que ama el pastito fresco. El que entrare por mí entrará y hallará pastos, dice el Señor. Estoy haciendo una figura, ¿cierto? Una figura literaria. Entonces, como ha cambiado la naturaleza, el creyente ama esas cosas. No está preocupado así, tengo que cuidar mi salvación. No, por Dios, tengo que cuidarla. No, mi hermano.
No, mi hermano. El creyente descansa en el Señor, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 3. En el capítulo 3 y en el capítulo 4, Jesucristo es nuestro reposo. Quien ha venido a Jesucristo descansa. Así como Dios, permítame, descansó de su obra de la creación allí en el séptimo día, así el que viene a Jesucristo descansa en Él. Yo estoy descansando en Él. Yo tengo seguridad de mi salvación, pero no estoy preocupado a ver en qué, no sea cosa que le vaya a errar, me estoy muriendo de nervios. No, mi hermano, descansamos en el Señor porque confiamos en Él. Y como hay una nueva naturaleza, yo amo lo que Dios ama. Yo deseo lo que Dios desea. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es un montón de mandamientos. A ver, llegué allí a la iglesia de Lirquén y el hermano encargado de la puerta me dio así un listado, así enorme. Todo esto, y todo esto otro, más esto otro, es lo que ahora está prohibido porque ahora tú entraste al Evangelio. Y lleno de prohibiciones. No, el Evangelio es una transformación. Es un cambio de mente, es un cambio de corazón, es un espíritu nuevo. ¿Entendemos eso? Entonces, el creyente no está preocupado de que tengo que cuidar mi salvación. No, porque el creyente ama la santidad, ama la pureza, ama las cosas que Dios ama. Amén. Las ama, es natural. Es decir, les contaba que acá atrás de esta pared hay 2 árboles frutales. Y ahora están rojitos, sobre todo los frutos de arriba, de ciruela. Están rojitos ya. Y el árbol no estuvo preocupado en el invierno. Yo la verdad que tengo que dar fruto, no sé, tengo que esforzarme en dar fruto. No, él da fruto porque es un árbol frutal. Es natural. Por eso es natural que el creyente ame las cosas que Dios ama. No está preocupado, no está ansioso por dar fruto. Va a dar fruto. Y si no da fruto, es porque no es de él. Es como la higuera. Mucha hoja, pero nada de fruto. Mucha apariencia, pero nada de sustancia. Isaac nos dice, pastor, usted en clases anteriores comentó que Dios ya sabe quién será salvo y quién no. Y nadie cambiará eso. Por supuesto que no, Él ya lo sabe. Es decir, Él sabe si yo me iba a arrepentir o no. Sí, claro que lo sabe. No lo puede haber a Él sorprendido mi arrepentimiento. Él ya lo sabía. Por eso digo, es muy difícil entrar en estas cosas porque esto lo ve Dios desde la eternidad. Es decir, vamos a suponer que estamos hablando de una película. Usted ya miró toda la película. La película Titanic. Volvamos al clásico ejemplo, la película Titanic. Usted sabe que Jack se ahoga, sí. Ahora, ¿usted es el culpable? No, usted lo sabe, usted ya vio la película. Dios ya vio la película de la humanidad. Porque Él no está sujeto al tiempo ni al espacio. Él ya sabe, desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía que nosotros íbamos a venir al Evangelio y que nos íbamos a arrepentir de corazón. Él ya lo sabía porque Él ya vio la película de la humanidad. Nada le puede sorprender. Marta nos dice, bendiciones. Pastor Jorge Reyes nos dice, amén. Claro, insisto, es difícil. Pidámosle la luz y la sabiduría al Señor para entender estas cosas, ¿cierto? En nuestra mente, Erika también está con nosotros, Dios le bendiga. En nuestra mente a veces es difícil de congeniar esto. Claro, porque a ver, con nuestra mente finita, nuestra mente pequeña, nuestra mente muy limitada, no podemos llegar a comprender la inmensidad de lo que Dios nos quiere comunicar. Pablo mismo lo reconoce, dice, cuán insondables son sus pensamientos. Es decir, Dios por definición es incomprensible. Es decir, no podemos nunca llegar a conocer a Dios profundamente. Esa es la verdad. Pablo lo reconoce. Pablo lo reconoce, él dice, oh profundidad, en la carta a los romanos, oh profundidad de los pensamientos, del conocimiento de Dios. Son insondables, no hay manera de que nosotros podamos llegar a comprender profundamente todas las cosas. Pero bueno, pedimos luz al Señor, ¿cierto? Pedimos su sabiduría. Bueno, eso es lo que veíamos hablar. Dijimos que hay 2 peligros con esta enseñanza. Yo adhiero a esta enseñanza. Bien, no hay problema. Si otro no adhiere, no hay problema. Ahí Francisco Gastón está con nosotros, ahí está. Dios le bendiga a mi hermano Francisco Gastón. Erika nos dice, Dios le bendiga mi pastor. Gracias, mi hermana Erika. Decíamos que hay 2 peligros con esta enseñanza. Hay 2 acusaciones que se nos hacen enseguida a los que creemos en esta postura. Dijimos que dentro del campo pentecostal
Usted es pentecostal, yo soy pentecostal, acá creo que el 99% somos pentecostales, por lo menos en esta clase, o el 100% somos pentecostales. Dentro del campo pentecostal predomina la postura de que la salvación se pierde. Pero habemos un grupo minoritario, no soy yo el único, no crea que esto me lo inventé yo, no, por favor. Habemos un grupo minoritario, no sé en qué porcentaje, de pastores y hermanos que creemos en la seguridad de la salvación. Sí, hay pentecostales que creen esto, por supuesto. Yo tengo un montón de pastores pentecostales, hermanos pentecostales, ellos creen y enseñan la seguridad de la salvación, igual que yo. Así que no es una postura exclusivista mía, no es que yo me lo inventé, eso quiero decir, ¿no? Pero hay dos riesgos, hay dos acusaciones que se nos hace a los que tenemos esta postura. La primera es, bueno, el hermano ahora, como él dice que es salvo, él no se esfuerza en servir mucho a Cristo. Y la verdad que se torna un hermano bastante flojo, criticón, que no te ayuda en nada, total, ya es salvo. A ver, eso evidencia de que no es salvo. Volvemos para atrás. No importa lo que la gente diga, importa lo que la gente es. ¿Sí? No importa, yo le puedo decir, soy Superman. Usted me puede decir, bueno, usted pastor diga lo que quiera, pero usted evidentemente no es Superman, ni es Batman, ni es Robin. ¿Sí? Yo puedo decir lo que yo quiero. Yo puedo decirle ahora que, no sé, soy el conde Drácula. Obviamente que no lo soy, pero puedo decirlo, ¿verdad? Hay gente que puede decir que es salva, pero su actitud, sus frutos no demuestran la salvación. Es decir, la salvación provoca resultados. ¿Por qué? Porque como hay una nueva naturaleza, está la vida de Dios, está la simiente nueva, la simiente espiritual, así la llama Juan, ¿cierto? La simiente, la vida, la semilla de Dios, el germen de Dios está en mí, produce naturalmente, yo no me hago ningún esfuerzo, produce frutos de justicia. Los produce solo. Solos van a dar los frutos de justicia, ¿sí? No, insisto, es como el árbol. No está preocupado en invierno. Tengo que llega la primavera, llega el verano, tengo que dar fruto, no voy a hacer un gran esfuerzo. No, como es un árbol frutal, da frutos. El creyente que ha nacido de nuevo, tiene una nueva naturaleza, da frutos. Bien, entonces si una persona se niega a servir al Señor, se niega a evangelizar, se niega a congregarse, se niega a leer la Biblia, se niega a llevar una vida de oración, etcétera, etcétera, o el servicio cristiano, puede decir lo que quiera, no importa lo que diga. Lo más probable es que no sea salvo. ¿Por qué? Porque su naturaleza va para otro lado. La segunda queja, la segunda crítica que se nos hace es, bueno, entonces si uno tiene seguridad de la salvación, uno puede, vivir como quiera, total, yo ya soy salvo, ¿no? No, pero otra vez lo mismo. Romanos capítulo 6 responde a eso y esta noche está subiéndose en el canal 316 YEPI Producciones. Gloria a Dios, hemos cumplido 4 añitos, gracias, hay nuevos suscriptores, amén, gracias, seguramente algunos de ustedes son nuevos suscriptores, muchas gracias. Y en esta noche se está subiendo la predicación que yo hice anoche. Anoche en nuestro templo, gloria a Dios, volvimos a tener cultos presenciales bajo techo en nuestra casa de oración. Gloria al Señor. Y ahí hice una predicación, ¿no? Hablé del pecado presente, pero no vigente. Y dentro de no sé si 2 horitas, ya está disponible en el canal YEPI Producciones. Escúchela, por favor. Y allí explicamos justamente Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, Pablo hace esta pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, porque hemos muerto al pecado. Es decir, muerto en la Biblia, Isaac nos dice, por los frutos los conoceréis. Amén, por supuesto. Muerto en la Biblia, ya lo dijimos, esto significa separado, sin comunión. Separados, sin comunión. Dice que nosotros estamos muertos al pecado, es decir, estamos separados del pecado, no tenemos comunión con el pecado. Cuando éramos inconversos, dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué significaba eso? Que a causa del pecado estábamos sin comunión, sin relación con Dios. ¿Sí? Eso significa muerto espiritual. Ahora dice que como creyentes estamos muertos, no para Dios, sino para el pecado. Es decir, estoy separado del pecado. No tengo comunión, no me relaciono con el pecado como amo y esclavo, como Señor y como sirviente. No, eso era antes, sin Cristo. El pecado era mi amo, mi dueño. Bueno, en la predicación que está por subirse en, no sé si ahorita, 2 horitas, ya está programada, ahí explicamos eso. No se la pierda, no se la pierda. Entonces,
los que nos acusan, bueno, si yo digo que soy siempre salvo y que no voy a perder la salvación, podemos hacer lo que quiera. No, otra vez no, la Biblia destruye ese argumento absolutamente. Y si alguien, otra vez, por más que diga lo que diga yo soy salvo, pero vive licenciosamente en el pecado, obvio que no es salvo. Su naturaleza sigue siendo corrupta y sigue todavía revolcándose en el chiquero. ¿Quién vuelve al chiquero? Vuelve el perro, no la oveja. Vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué? Porque es un perro y porque es un puerco, no es una oveja. Tiene otra naturaleza. ¿Qué cositas hay acá? A ver, Isaac nos dice: lo que nosotros somos hoy en día será agradable a los ojos de Dios, sin duda, en nuestra imperfección. Si usted es creyente, si usted ha nacido de nuevo, sí, Dios lo ha aceptado. Amén. Susana nos dice: qué alegría, pastor, volver a congregarse. Bendiciones para usted. Amén. Sí, una bendición. Y lo celebramos ayer con Santa Cena. Hicimos Santa Cena y culto. Aprovechamos ahí Santa Cena y culto enseguida. 9 meses sin Santa Cena, fue todo un parto. 9 meses sin Santa Cena, así que lo celebramos con Santa Cena y culto, como nos hemos gozado anoche. Bueno, y la predicación que está por subirse es la predicación de anoche, ¿sí? Así que escúchela, el mensaje que compartimos anoche. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, hay una nueva naturaleza, hay un cambio, hay una nueva vida. Está la vida de Dios en nosotros. Jorge Reyes nos dice: pastor, me hace entender mediante la parábola el trigo y la cizaña. Aquí nos dice quién es quién. Amén. Y usted sabe que el trigo y la cizaña son muy parecidos en la espiga verde madurativa. Ambos parecen a nuestra vista. ¡Ay, son iguales! Señor, ¿quién ha sembrado cizaña? La arrancamos y el Señor le dice: no, ustedes no. Ese es un trabajo de los ángeles al final. ¡Qué maravilla! Nosotros, según nuestra apariencia, la cizaña es trigo y el trigo es cizaña. Y no sabemos distinguirlo. Pero Dios sí sabe distinguirlo. Conoce el Señor a los que son suyos. Por tanto, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Podrá Dios ser engañado? ¿Podrá Dios confundirse? Uy, no, me confundí, yo pensé que Mauricio era cizaña y en verdad es trigo. O al revés, pensé que Mauricio era trigo y en verdad es cizaña. No. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Eso es. ¿Hay un cambio o no hay un cambio? ¿Hay una naturaleza nueva o no la hay? Es como mi hermana Angelito Pilar. O está embarazada o no está embarazada, pero no puede decirle a su esposo: ¿sabes qué, mi amor? Estoy un poquito embarazada. No, seguro que no, mi hermana Angelito, ¿verdad? O lo está o no lo está, o se es o no se es, o nací de nuevo o no nací de nuevo, o soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron, o sigo siendo un perro y un puerco, volviendo al vómito y a revolcarme en el cieno. Entonces yo puedo tener seguridad de la salvación, pero nunca jamás, como hay una nueva naturaleza en mí, nunca jamás me voy a tomar a la ligera el pecado, porque mi nueva naturaleza, que es la santidad, que es la justicia, aborrece el pecado, lo detesta. Como dice allí uno de los profetas: ¿va el hombre a lamentarse en algo? Laméntese el hombre en su pecado. Cuando peco, ¿cómo me lamento, Señor? Aunque yo no quisiera, ¿cómo puede ser? Dios mío, ayúdame. Isaac Mauricio nos dice: Dios escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él nos conoce. Amén. Hebreos 4:12, la palabra penetra hasta lo más profundo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra está penetrando allá al hueso, a la médula, bueno, acá le llamamos caracú, el hueso de la pata, adentro tiene un hoyito, ¿cierto? Está la médula. ¿Cómo le llaman eso en Chile? Bueno, aquí en Argentina eso se le llama caracú. ¿Cómo le llaman eso? El huesito de la pata, ¿cierto? Del animal. Y uno ahí mete la cuchara o lo chupa así. ¡Ay, qué rico que es! ¿Cómo se llama eso? En la Biblia es tuétano eso, es el tuétano. En Argentina es caracú. ¿Cómo se llama eso en Chile, no? Bueno, no sé cómo se llama eso. Bien, usted me dice, usted me lo pone escrito.
Bien, entonces mis hermanos, por más que se hagan esas acusaciones, insisto, la Biblia es categórica en esto. La Biblia desactiva esas propuestas, esos pensamientos. No es posible. No es compatible el creyente con el pecado. No es compatible. No, de ninguna manera no es compatible. Bien. Aunque los creyentes pecan, sí pecan. Escuche la predicación que está por subirse. Es la de anoche, basada en Romanos 6. El pecado presente pero no vigente. ¿Le llaman médula a mi pastor? Sí, así le llaman. Bueno, esto ya está. Es que es la médula en realidad. Pero veo que a veces uno le da unos nombres medio raros. Bueno, en Argentina uno va a la carnicería y pide caracú. Y es la pata del animal que trae carnecita alrededor y viene allí con la médula justamente, y cuando uno lo quiere comer, ahí puede sacar ahí la médula, ¿no? El caracucito, el caracú. Bien, amén. Médula también dice Elenita. Bien, se llama médula, está bien, es el nombre correcto. Bien, eso me dice mi mamá, dice Natalia. Bueno, una entendida en carnes. Bien. Entonces, vemos cuál es el segundo problema, ¿no? Ahora, Isaac nos dice, está embarazada mi esposa, pastor, estoy feliz de hermosa bendición junto a mi familia. Sí, la saludé al principio de esta clase, mi hermano, gloria a Dios. Entonces dijimos en nuestra clase anterior que Jesucristo nos ama hasta el extremo. Miren los pasajes que nos hablan de esto, nos ama hasta el extremo. Juan 13:1 nos dice, Él nos ama de la manera que no se podía amar más. Eso es lo que quiere decir el texto. Esa es la idea del texto. Los amó hasta el fin, es decir, los amó hasta el punto en que es imposible amar más. Así nos ama Cristo. Después se propone guardarnos a toda costa, Juan 10, 28 al 30. Su intercesión es permanente para mantenernos salvos, Hebreos 7, 25. Su espíritu nos ha colocado en su cuerpo, 1 Corintios 12, 13. Su espíritu nos ha sellado hasta el día de la redención. Acuérdese que fuimos sellados. Pertenencia, identificación, protección. Nadie en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra puede romper un sello de Dios. Y nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Aleluya. Gloria a Dios. Qué maravilloso eso, ¿no? Su palabra nos garantiza que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Romanos 8, 28 y 29. Su espíritu mismo es la garantía de nuestra salvación. 2 Corintios 5, 5. Tiene poder suficiente para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha y con gran alegría delante de su gloria. En Judas versículo 24. Y así uno podría hablar y hablar y hablar. Hay tantos textos que nos hablan de la seguridad de la salvación. Hijitos, muchas cosas hizo el Señor, pero estas cosas se han escrito para que vosotros creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Amén. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Él mismo lo dice. Estas cosas se han escrito para que vosotros creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna. Bueno, pero si la vida se pudiera terminar, entonces ya no sería eterna. Es que la misma palabra, la salvación eterna no es temporal, va a depender de mí. Acá no dice en ningún lado que depende de mí. Si nosotros fuéramos infieles, porque alguna infidelidad cometemos con el Señor, ¿sí o no? Sí, amén. Sí. Pero si nosotros fuéramos infieles, la Biblia dice, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Yo sé que hay un himno en Chile que lo cantan por ahí, dice, sí soy fiel, dice alguna parte. Y aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. La salvación está garantizada por la fidelidad de Dios, no por mi fidelidad. Mire, si la salvación dependiera de mi fidelidad, obviamente que no seré salvo. No. Porque yo no puedo garantizar mi fidelidad a Dios, no la puedo garantizar. Y la Biblia me lo dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La salvación depende de Dios. Es un regalo de Dios, es una planificación de Dios, es una obra de Dios. Depende de Dios, será ejecutada por Dios absolutamente. Y nosotros lo único que hacemos es recibirla. Por gracia sois salvos. Nada más. ¿Cuál es mi parte, Señor? Recibirla por gracia. Abro mis manos en fe y recibo el regalo de Dios, que es la salvación. Él opera todo, desde el plan, desde la ejecución, desde la aplicación hasta su eterna redención. Amén. El plan es de Dios y la obra absolutamente de Dios. La Biblia dice en el libro de los Salmos, la salvación es del Señor, no es del hombre. Nunca ha sido del hombre.
Isaac Mauricio dice, y aquellos que no están en comunión con Dios, ¿qué sucede con ellos? Depende de quiénes sean. Si es un creyente que no está en comunión con Dios, bueno, Dios lo va a amonestar a través del Espíritu Santo, a través de las predicaciones, a través del mensaje, a través de la conciencia, y si no reacciona, Dios lo disciplinará, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Es decir, si yo como hijo cometo algún pecado, no me arrepiento de ese pecado, ¿qué pasa? ¿Pierdo la salvación? No, pierdo la comunión. Y si pierdo la comunión, ¿qué pasa? Pierdo los beneficios de la comunión. Y si sigo sin comunión, Dios me va a disciplinar, Dios me va a castigar. Viene mi hija a pedirme, papá, ¿me da dinero, no sé, para cargar mi teléfono celular? Ah, sí, mírela, qué bonito. Yo la mandé a atender su cama, no lo hizo. Le mandé a lavar la loza, no lo hizo. Y ahora me viene a pedir dinero, quiere beneficios sin obediencia. Olvídese, mijita. Nada de celular, nada de salir con sus amigas y no me pida permiso por estos días hasta que no aprenda a obedecerme. Eso yo hago como padre y usted como padre hace lo mismo, ¿cierto? O más o menos lo mismo. Dios es nuestro Padre Celestial. El pecado en el creyente hace pérdida de comunión, pero no de filiación. Yo sigo siendo hijo de Dios aunque no esté disfrutando de los beneficios como hijo. Mi hija, aunque castigada, aunque disciplinada, aunque no tiene respuesta a sus pedidos, a sus súplicas, a sus ruegos, sigue siendo mi hija. Lo que ha perdido es la comunión. Y la comunión la priva de beneficios. Eso es lo que hace. Vuelvo para atrás. El pecado en la vida del creyente lo que hace es perder la comunión, no la filiación. Sigue siendo hijo aunque está en desobediencia. Como está en desobediencia, él va a pedir cosas. Señor, dame un trabajo, Señor, esto. Señor le dice así, espérate, ya te lo voy a dar. Primero obedéceme, después me pides. Por eso cuando el Señor Jesús se bautiza, desde el cielo surge una voz que dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. En el Salmo 2, que es un salmo mesiánico, el Padre le dice al Hijo, que es Jesucristo, el Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque hay comunión, porque en el Hijo no hay pecado. Cuando no hay pecado en nosotros, ahora estoy hablando de nosotros, cuando no hay pecado en nosotros hay respuesta a nuestras oraciones. En el tiempo y en la voluntad de Dios, claro, esto no es automático, esto no es evangelio de prosperidad, desde luego. A veces Dios nos dice, espérate, o a veces no es su voluntad. Pero como el Hijo de Dios siempre y perfectamente hace la voluntad del Padre, todo lo que el Hijo le pidió al Padre, el Padre se lo concedió. Amén. Pero eso es otro tema, eso es una relación Padre-Hijo en el seno trinitario. Con nosotros es parecido, no es igual, porque nosotros no somos Jesucristo. ¿Y qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos tampoco. Amén. Jorge Reyes nos dice, su fidelidad está presente en el pacto que hizo con cada uno de nosotros al sacrificar a su Hijo para perdón de nuestros pecados. Amén, amén. Dios es fiel, aunque nosotros fuésemos infieles. Entonces, ¿yo creo en la seguridad de la salvación? Sí, creo en la seguridad de la salvación. Ya está. Hay otros hermanos que no creen. Ahora, podemos ir a algunos pasajes. Antes de ir a estos pasajes, quiero hablar de perdiendo la salvación. Hay hermanos que no creen en la seguridad, sino que ellos creen en la pérdida de la salvación. Yo voy a dar algunas razones acá. Y vamos a ir viendo también el manual y algunas cositas. Ahora, en primer lugar, no hay ningún pasaje. Bueno, ahí Francisco nos pone, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Amén. Amén. Eso hay que matizarlo, ¿cierto? Con otros pasajes que pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, no es en realidad todo lo que uno pida, siempre y cuando sea de acuerdo a la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ese pasaje lo balanceamos y lo equilibramos con otros pasajes que hablan del pedir. Pero en principio, eso es lo que dice la palabra de Dios. Vuelvo acá, perdiendo la salvación. Primero, no hay ningún pasaje que lo diga.
Es decir, usted se puede abrir la Biblia desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, versículo 21, que es el último pasaje de la Biblia, el último versículo quiero decir. No hay ningún texto en toda la Biblia que diga que la salvación se pierde. No lo hay. En cambio, hay cientos de pasajes que nos hablan de que la vida eterna es eso, es eterna, es segura, es para siempre, es permanente, etcétera, etcétera, o sinónimos. Es decir, hay cientos de pasajes que nos hablan de que la salvación es eterna, que la salvación es segura, que la salvación es permanente, que es para siempre. Muchos pasajes. Yo ya le mencioné varios acá, pero hay muchísimos más. Ahora, vuelvo para atrás. Primero, no hay ningún pasaje en toda la Biblia, no lo hay, que diga que la salvación se pierde. No lo hay. Lo que hay son conclusiones que algunas personas llegan interpretando ciertos pasajes. Es decir, lo que hay es, opiniones de algunas personas, serias o no. Lo que hay es opiniones de algunas personas que ellos suponen, o ellos opinan, o ellos dicen, este pasaje enseña que la salvación se pierde. Pero la Biblia eso no lo dice nunca. Le voy a dar un ejemplo que dimos estos días. Dios bendiga a Margarita Ormeño, que también se ha sumado. Hace unos días, cuando hablamos de la predestinación, dijimos, en el calvinismo se enseña que hay gente predestinada para el cielo y también que hay gente predestinada o preordenada, prefieren decir ellos, para el infierno. Pero eso no lo dice la Biblia, eso es una conjetura que ellos sacan. No dice, no hay ningún texto en toda la Biblia que relacione la predestinación con los inconversos. No lo hay en toda la Biblia. Podemos dar vuelta a la Biblia y sacudirla a ver si cae algún texto, algún pancito, alguna perlita que diga eso. No lo hay. Eso es una conclusión, una conjetura que algunos sacaron. Nada más. La Biblia no dice eso. Eso es en relación a la predestinación. En relación a la salvación, no hay ningún texto en toda la Biblia que diga que la salvación se pierde. No lo hay. Esa es la conclusión que algunos sacan. Eso ya es fuerte. En cambio, cuando se habla de la salvación, se habla de salvación eterna, segura, permanente, para siempre o sus sinónimos. No en un pasaje, en cientos y cientos de pasajes. No los vamos a recorrer todo acá porque no hay tiempo. Sería para no terminar más. Segundo, el punto de vista de la pérdida de la salvación es de las apariencias, como citó hoy un hermano. Esto me hace entender la parábola del trigo y la cizaña. Claro, porque a vista de los obreros, a vista de los discípulos, uno no alcanza a distinguir quién es trigo, quién es cizaña. Entonces, si yo veo el campo cristiano, si yo veo la iglesia, si yo veo la congregación humanamente desde mi óptica a la misma altura, no distingo, no sé bien exactamente, profundamente quién es trigo y quién es cizaña, porque se parecen mucho. El trigo al final va a ser pan, la cizaña al final es veneno, por eso se la quema. ¿Sabía usted que la cizaña es venenosa? Un día estuve investigando y prediqué acerca de la cizaña. Son muy parecidos, incluso en la forma de la espiga, todo es muy parecido el trigo y la cizaña. Pero la cizaña, si usted la muele, es venenosa, hace mal, daña. Interiormente, genéticamente está corrompida, no así el trigo. Pero desde el punto de vista, del observador, del simple observador, no hay diferencia. No hay diferencia. Entonces vuelvo acá. Segundo, el punto de vista de la pérdida de la salvación es el punto de vista de las apariencias, de los obreros que le dijeron, Señor, hay cizaña, la arrancamos. No, ustedes no. Es una tarea de los ángeles, porque ustedes pueden arrancar el trigo también. ¿Por qué les dijo eso el Señor? Porque nosotros no alcanzamos a identificar exacta y plenamente, certeramente, la diferencia profunda entre el trigo y la cizaña, porque es una diferencia genética, es interna, es del corazón, una nueva naturaleza, lo que hablábamos hoy. El trigo tiene una naturaleza, la cizaña tiene otra naturaleza, pero externamente se parecen. El resultado se va a ver al final, en la cosecha. Es decir que al final, vamos a ver,
Vamos a ver al final. Usted espérese, tranquilo. No ande diciendo, este es trigo, este es cizaña, aquella es cizaña, este es trigo, aquel perdió la salvación. No. Francisco nos dice, se puede dar un versus entre Pedro y Judas Iscariote, entre el que perdió su salvación y el que se arrepintió. A ver, allí ninguno de los dos perdió la salvación. Judas nunca había sido salvo. Entre esos dos, ninguno perdió la salvación. Judas nunca había sido salvo. Se vio al final que Judas no era salvo. Pero hay que esperar al final para eso. Esperemos al final. No nos apresuremos nosotros, como decía Spurgeon, a andar poniendo etiquetas a las personas. No nos apresuremos nosotros. No hagamos eso. Yo sé que Judas era cizaña porque veo su final. Pero hasta no llegar al final, Judas era el tesorero del Señor. Y era el encargado de repartir de las ofrendas del Señor a la gente, a los pobres y necesitados. ¡Wow! Era tesorero del Señor el lindo. Tremendo. Tercero, los impíos al final, los que son cizañas, ya que estamos hablando de eso. Tercero, los impíos al final apostatarán definitivamente, es decir, se van a ir y no van a volver más, como Judas. Porque en realidad eran impíos, eran cizañas, pero eso no lo puedo saber hasta el final. Primera de Juan 2:19. ¿Quién lo escribe allí? A ver, ¿quién? ¿Quién se gana la bendición hoy de estar? Dice Isaac Mauricio, no se nos ha dado autoridad para juzgar. Esto no, pero otras cosas sí. Ojo, mi hermano Isaac. Las profecías se nos ha dado autoridad de juzgarlas. Primera de Corintios capítulo 14. Hay profecía en la iglesia, los demás juzguen. ¡Apa! La iglesia tiene autoridad de juzgar. Depende de qué cosa. No puede juzgar las intenciones del corazón. Eso solamente le corresponde a Dios. Pero sí puede juzgar hecho y sí puede juzgar doctrina. Sí puede juzgar manifestaciones, así que guarda con eso. En este caso sí, no se nos dio autoridad para nosotros andar juzgando el corazón. No, esperemos, suponemos, pensamos que, bueno, vamos a ver al final, ¿sí? Esperemos. Ahí está, Natalia nos pone así, 1 Juan 2:19. ¿Qué dice ahí? Se fueron de nosotros para que sea manifiesto que no todos son de nosotros. Es decir, que al final, mis hermanos, al final, los apóstatas, los que nunca se convirtieron, los que a nuestros ojos tenían una apariencia de trigo, pero al final se van. Y eso es lo que está diciendo Juan, se lo leo textual. Primera de Juan, ahí hay una pregunta, bueno, ahora la vamos a ver. Eso es lo que está diciendo Juan, Primera de Juan 2:19, pasaje muy importante, dice: salieron de nosotros, se fueron, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste, se haga evidente, que no todos son de nosotros. Amén. ¿Se da cuenta? Por eso hay que esperar hasta el final. No nos apresuremos nosotros ahora. Hay gente que momentáneamente se queda. No le pongamos la etiqueta perdió la salvación, no, porque hay gente que por un ratito se aparta, se va, se queda. Como Pedro, ahora sí tomo el caso de Pedro. Por un momento, por un rato, por unos días se apartó del Señor, pero volvió arrepentido. Juan Marcos apostató, abandonó a Pablo y a Bernabé en el viaje misionero, se volvió, después Pablo no quería saber nada con él, pero al final del ministerio de Pablo, Pablo le dice a Timoteo, trae a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Juan Marcos volvió. Y así pasa con mucha gente, por eso no empecemos cuando alguien se queda, no empecemos, perdió la salvación. No, hermano, no empecemos con eso. Ese es nuestro error, porque nosotros juzgamos desde acá abajo, a nuestra altura, a nuestra óptica, desde el punto de vista de las apariencias. Eso es lo que estamos haciendo. Y no debemos hacer eso en cuanto a la salvación. No, en cuanto a la salvación no. ¿Debemos juzgar otras cosas? Sí. Sí, hay otras cosas. ¿Debemos juzgar el pecado en la iglesia? Sí, por supuesto. ¿Hay hermanos que se portan mal y merecen la disciplina? Sí, por supuesto, hay que juzgarlo. ¿Hay que juzgar las profecías? Sí, por supuesto, la Biblia nos dice que tenemos que juzgarla. Pero juzgar si una persona es salva, no es salva, si se quedó, y no sabemos si es por un tiempo. Capaz que dentro de unos meses está de nuevo con nosotros.
Capaz que el año que viene volvió, el Señor lo trajo nuevamente. Capaz que la semana que viene ya está con nosotros otra vez. No lo sabemos. Por eso no juzguemos esas cosas, no. Eso no debemos juzgar. Jerusalén eterna, aleluya, dice. A ver, ¿qué dice acá? Tengo justamente pasaje de Hebreo para ver. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que no se me vaya. Habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Por los que oyeron. Uno, Patricio Fiorri, por los que oyeron, uno. Bueno, por los que oyeron creo que es. Bien, ahora vamos a compartir ese texto porque justamente es uno de los textos que tengo aquí para justamente compartirlo. Ese y otros más que salen de la carta a los hebreos que son advertencias. Advertencias para que cada uno examine su corazón. Ojo. La carta a los hebreos, a ver, voy a responder a mi hermano ahí para... ¿cómo se llamaba? Jerusalén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Será la nueva Jerusalén? Supongo que sí, ¿no? Sí, porque es la eterna. Amén. Es la nueva. Bien. La carta a los hebreos se escribió para hermanos judíos que por la persecución querían volverse a las prácticas del judaísmo. Ese es el propósito de la carta a los hebreos. Por eso está lleno de advertencias, de ejemplos del judaísmo para que no se vuelvan atrás, para que no retrocedan en la fe, para que no abandonen la gracia para nuevamente volver al ritual judaico. De eso se trata la carta a los hebreos. Ese es el fundamento de la carta. Entonces dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Quiere decir ahí del castigo de Dios. Es decir, un creyente que se vuelve atrás, como le pasó a las Gálatas, de la gracia habéis caído. Si yo abandono el evangelio para volver a la práctica, estoy haciendo una mezcla. Estoy diciendo, no, el sacrificio de Jesucristo no es suficiente, tengo que guardar la ley. Este era el peligro de los hermanos hebreos. Entonces, ¿a qué se exponen ellos? A la disciplina. Por eso en el capítulo 10 les va a decir, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días que combatisteis vosotros y hasta expusisteis vuestra vida por estas cosas. Entonces, el escritor a los hebreos tiene varias advertencias. Esta es la primera del capítulo 2. Tiene varias más. En el capítulo 3, en el capítulo 5, en el capítulo 6 hay advertencias. En el capítulo 10 hay advertencias. Bien, esta es la primera de todas. Pero las advertencias estas tienen que ver con que no se vuelvan para atrás. ¿Por qué? Porque Dios va a aplicar disciplina. Porque si un israelita, si un chileno, si un argentino se ha convertido y en algún momento se confunde, las circunstancias lo confunden, alguno lo quiere confundir como pasó con los hermanos de Galacia y se quieren volver para atrás y mezclar la gracia con la ley, no, Dios va a aplicar disciplina, no señores. No, porque no se mezclan las cosas. Por eso allí está diciendo si descuidamos en el sentido, estamos en la gracia, estamos en el evangelio, no nos volvamos a la práctica judía. De eso se trata la carta a los hebreos. Allí no está hablando de pérdida de salvación, el texto no dice pérdida de salvación. El texto me está dando una advertencia a no descuidar lo que Dios nos ha dado. Claro, es un precioso tesoro. Es maravilloso lo que Dios nos ha dado, no lo descuidemos, pero allí no está diciendo que por descuidarlo se pierde la salvación. Eso no está en el texto, si es que por ahí iba la interpretación. Otra vez, el punto 1, no hay pasajes que digan que la salvación se pierde, no lo hay. Solo hay interpretaciones de algunas personas que piensan que se pierde, pero solo eso, opiniones. A ver, 4. En la parábola de la vid verdadera, en Juan capítulo 15, dice, vamos a leerlo un poquitito. Juan 15, a ver mis hermanas, bendiciones pastor, me gusta el estudio, nos dice Elena Pedreros, amén, gracias. Alicia Fernández, bendiciones pastor, Emanuel nos está viendo, María Janet dice amén, Natalia dice amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a Juan capítulo 15. Este es uno de los pasajes. El otro día mi hermano Alejandro Mauricio me hizo una pregunta y me decía, ¿pero en qué se basan, en qué textos se basan los que enseñan la pérdida de la salvación? Bueno, estamos citando algunos. Entonces estamos explicando cuál es el sentido de este pasaje. La parábola Jesús y la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, otra vez, no lleva fruto porque no tiene una nueva naturaleza. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿por qué no lleva fruto? Porque es pura hoja, es puro, se va en apariencias. Primero, esto recuerde que es una parábola. Una parábola, a ver, dos cosas importantes.
Primero, en una parábola no se puede basar una doctrina. Esto es una regla básica de principiantes de estudio bíblico. En una parábola no se puede basar una doctrina, nunca. ¿Sí? Vuelvo a repetir, porque esto es básico, esto es el ABC de la interpretación bíblica. En una parábola no se puede basar una doctrina. ¿Por qué, Pastor Mauricio? ¿Es un invento mío? No, es una de las reglas de la interpretación de la Biblia. ¿Por qué no se puede basar una doctrina en una parábola? Porque una parábola, ¿qué es? Técnicamente una parábola es una comparación ampliada, es decir, no es así, pero se parece. ¿Bien? Eso es una parábola. No es así, pero se parece. Les quiero dar un ejemplo. Eso es una parábola. Ahora, ¿el ejemplo es la realidad? No, se parece, tiene algunas cosas que sí son parecidas, pero nada más. Una parábola es un ejemplo, no es la realidad, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, por esa razón, no se puede establecer sobre una parábola una doctrina. En segundo lugar, mis hermanos, en la parábola, como esto es una parábola, tenemos que tomar ciertas cositas nada más. Una parábola se la interpreta así por encima, no se escarba en una palabra porque es un ejemplo. Solamente un ejemplo. Solamente un ejemplo. Entonces acá dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Es decir, Jesucristo en esta parábola, en una comparación, es la vid, ¿cierto? Es el árbol y el padre es el que trabaja. No hay problema en el árbol, no hay problema en el que cuida el árbol. En él no hay problema. ¿En quién hay problema? En el pámpano. ¿Qué es el pámpano? Es una ramita. Es una ramita que está allí en el árbol. Ahora, esa ramita puede estar bien injertada, nutriéndose desde la savia, o puede estar simplemente allí, entremetida entre las demás ramas. Sí, puede ser. Usted se ha encontrado con una rama, qué sé yo, no sé, que está entremetida en un árbol. Sí, puede estar allí. Y no necesariamente se está alimentando de la raíz. Pero otra vez, esto es un ejemplo nada más. Usted no puede basar una doctrina en una parábola, porque usted ya estaría cometiendo un grosero error. Todo pámpano, es decir, toda ramita, así lo voy a decir yo para que sea sencillo, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Ahora, ¿por qué no lleva fruto? Porque no hay una nueva naturaleza, por eso no da fruto. Mi árbol da fruto porque tiene una naturaleza frutal. Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es decir, otra vez, desde las apariencias, desde el punto de vista de una parábola, una persona da fruto o no da fruto. Ese es el punto, ¿sí? A nosotros nos parece, opinamos, pensamos que, pero no necesariamente las cosas son así. Eso es por eso digo, este es un ejemplo tomado de la naturaleza para que entendamos ciertos principios, pero no se puede basar una doctrina en una parábola. Eso es una regla fundamental. ¿Qué cosas tenemos acá? A ver. Isaac Mauricio puso ahí el capítulo 5. Marisol nos pone, bendiciones mi pastor, Isaac Mauricio, pero las parábolas fueron creadas para algo no menor. Son para ejemplos nada más, son para clarificar el concepto, nada más. Una parábola es eso. No se puede basar una doctrina en una parábola. Tienen que tener algo que nos ayude o no. Sí, por supuesto, es un ejemplo. Yo le puedo dar un ejemplo de cualquier cosa. Pero usted no puede basarse en el ejemplo. Usted tiene que basarse en la realidad de lo que se estaba enseñando. Para clarificar esa enseñanza se utilizó una parábola, que es una ilustración. Entonces la parábola no es el punto central. El punto central es lo anterior. ¿De qué venía hablando? Esas son reglas básicas, hermanos, son reglas, el ABC de la interpretación. Entonces acá dentro de la apariencia, esta ramita está allí, está en el árbol, pero resulta que no da fruto. Hay personas también que están en la iglesia, están recibiendo la misma predicación que usted, están orando igual que usted, están congregándose en la misma iglesia, etcétera, etcétera, pero uno da fruto, el otro no da fruto. Desde el punto de la vista de la apariencia, sí, pero el hermano tiene que ser salvo si participa de todas las cosas espirituales. No necesariamente. Por eso insisto, estos son parábolas nada más. Son parábolas.
Francisco Gastón nos dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del reino de Dios. Claro, ahí está, mire. Os anunciaré claramente. Esto está velado, está oculto. Es simplemente un ejemplo nada más. Muy bien, mi hermano. Gracias ahí por el texto. Bien. Lo mismo pasa en la parábola del buen sembrador. El problema no está en la semilla, el problema está en la tierra en donde cae. El problema no está en la semilla. La semilla es la misma. Pero a veces la semilla cae junto al camino, a veces cae entre pedregales, a veces cae entre espinos y a veces cae en buena tierra. Dentro de una congregación todos están recibiendo lo mismo, pero no necesariamente todos son buena tierra. No, y eso lo sabrá el Señor. Eso lo sabrá el Señor. Punto número 5. No hay pasaje que indique, escuche esto. No hay ningún pasaje que indique o que enseñe la desjustificación. ¿Se acuerda que enseñamos la justificación? Justificación por la fe, el punto número 1. Bueno, no hay ningún pasaje que hable de la desjustificado. No hay ningún pasaje que nos hable de desantificado. No hay pasaje que hable de desregenerado. No hay pasaje que hable de desadoptado. No hay pasaje que hable de dessellado. No hay pasaje que hable de deshabitado por el Espíritu Santo. No hay pasaje que hable de desheredado. No hay pasaje que hable de desredimido. No hay pasaje que hable de desreconciliado. No hay pasaje que hable de despropiciado. No lo hay. Todo eso tiene que ver con la salvación. Y cada uno de estos puntos los hemos enseñado en esta clase. La justificación, la santificación, la regeneración, la adopción, el sellado, la habitación del Espíritu, la heredad, la redención, la reconciliación, la propiciación, y no hay ningún pasaje que nos hable de lo contrario, que el creyente puede recibir lo opuesto a eso. No lo hay. Por lo tanto, si hay pérdida de salvación, tiene que ser desjustificado, desantificado, desregenerado, desadoptado, dessellado, deshabitado, desheredado, desredimido, desreconciliado, despropiciado. ¿Qué dice la Escritura en la carta a los Romanos? Alguien que me lo googlee ahí porque no lo tengo acá, pero está en Romanos. Creo que es el capítulo 11. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Algún hermano googleador allí. Creo que está en Romanos 11. Pues no anoté ese pasaje, vino ahora a mi mente. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Insisto, a ver, pensemos honestamente. Cuando hablamos de la salvación, el Señor nos justificó, nos santificó, nos regeneró, nos adoptó, nos selló, nos habitó por su Espíritu, nos dio una herencia, nos redimió, nos reconcilió, nos hizo propiciación por nosotros. Amén. Por lo menos 10 cosas anotadas acá, 10 cosas. Si yo pierdo la salvación, sí o sí tengo que ser desjustificado, desantificado, desregenerado, desadoptado, dessellado, deshabitado, desheredado, desredimido, desreconciliado, despropiciado. O sea que si usted cree, usted puede creerlo, sí, hermano, yo le doy toda la libertad. Pero si usted cree que la salvación se pierde, todo eso tiene que volverse atrás. Porque la salvación implica todo eso. ¿Me puede usted citar algún pasaje, un pasaje que hable de esto? Vuelvo a preguntar y a lanzar el desafío. ¿Me puede usted citar un pasaje que hable acerca de esto? Importante, ¿no? Ahora, ¿hay advertencias? Sí. Y ahora vamos a las advertencias de Hebreos, como allí había puesto nuestro hermano de Jerusalén, o hermana, no sé quién será, de Jerusalén. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.